Empezamos con la resolución de la actividad evaluativa que hicieron la semana pasada. El ejercicio 1, por lo que veo, el 1A, la frecuencia relativa, no tuvieron problema porque todos pusieron la opción D, que era la correcta. ¿Se entiende lo que había que hacer? ¿Alguien tiene alguna duda de eso? ¿Podrás compartir pantalla? A ver, así me guía un poquito de qué estamos hablando. El ejercicio 1, que era determinar la frecuencia relativa de los equipos. Todos respondieron bien, así que no creo que hayan tenido problemas. Era la respuesta a la D. Lo que había que hacer era... ¿Qué había que hacer? ¿Se acuerdan? Si me piden calcular la frecuencia relativa. Hacer los simpatizantes. ¿Quién vendrían a ser dividido los simpatizantes en este caso en estadística? la cantidad. La primera Estadísticamente, ¿cómo se llaman esa cantidad? Sí, es correcto, pero ¿cómo se llama? La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta. Claro. La frecuencia absoluta, que son la cantidad de simpatizantes, dividido. El total. Y el total en estadística, ¿cómo se lo llama en este caso? Si no saben, me dicen, ¿eh? Sería dividir la frecuencia absoluta, que es la cantidad de simpatizantes, dividido en la muestra que yo elegí. La muestra que yo elegí en este caso son 824, que es el total. ¿Cómo se consigue esa muestra? Sumando todas las frecuencias absolutas. Bien. ¿Algún problema en este? No hubo. Bueno. No, creo que ese lo hice bien, pero era sobre Boca, River y Quilmes nada más, ¿no? Boca, River y Quilmes, e hice la división, está bien. Y daba la D, 0.28, 0.25 y 0.13. Sí, perfecto. Está bien. Listo. En inciso B decía, la moda en la tabla es... La moda en la tabla, eso lo había aclarado recién, es el que mayor frecuencia absoluta tiene. En este caso, Boca. No sé por qué la mayoría respondió ninguna de las anteriores, menos vos, Yoshino. No, yo esa la respondí bien, pero porque lo saqué así, tal cual. No ¿Por qué no los saqué demás cálculos respondieron? ni nada. ¿Por qué los demás Yo en respondieron? realidad lo que es como que no ahora que me doy cuenta, no analicé las dos columnas a la vez. Es como que yo me concentré en el número y buscaba un número repetido para que sea la moda. Por ejemplo, que haya, no sé, 210. A mí me pasó eso. Yo me concentré también en el equipo, en el nombre del equipo. Y como puso Meli en el grupo, también con las marcas y todo eso, lo tomé por ese lado yo. Claro, yo me quedé como en la clase que habíamos hablado de Nike, Adidas y eso, pero claro, me confundí, no era la moda, sino era otra Acá cosa. lo que se tiene que analizar es quién es el equipo que más o sea, quién es la variable en estudio. La variable en estudio es equipos. Si yo hiciese una encuesta, les preguntaría ¿de qué equipo sos simpatizante? Y ustedes van a responder, supuestamente, Boca, River, Quilmes, Independiente. ¿Quién es el que más se repitió? ¿Quién es el que más simpatizantes tiene? Bueno, esa es la moda. Así es como se interpreta la moda en este caso. En el inciso 2, ustedes tienen datos, calificación de prueba de inteligencia, dice de medida de 0 a 100. Y lo que les da después son distintos tipos de intervalos que se pudieron haber armado con esos datos. Ahí tengo una pregunta. Es muy boluda la pregunta, pero bueno. El paréntesis y el corchete, ¿significa incluye? ¿Cuál significa que incluye y cuál que no? Incluye el corchete, no incluye el paréntesis. En este caso, lo que había que hacer, básicamente, era tomarse el trabajo de, por ejemplo, en realidad ir buscando cuál no y cuál sí, ¿no? Si uno mira el intervalo de 0 a 10, contar si había algún valor acá que te hace entre 0 y 10. De 10 a 20 tampoco, entonces probar acá. Por ejemplo, este ya lo descarto porque de 15 a 30 hay 3 valores, dice. Habrá 3 valores de 15 a 30, tengo que ir contando. No sé si hay 3 valores. Yo lo que hice fue escribir todos los números.
y después ordenarlos de mayor a menor. No, de menor a mayor. Bueno, es una Ah, yo estrategia. también. Yo hice la tabla directamente. Sí, yo también. Yo Yo conté hubiese hecho cuántos había así. entre 20 y 30 y fui descartando. O sea, si Claro. para mí era la A o la B. Entonces, entre la A y la B, yo sé que entre 20 y 30 tengo 3 o 4. Y ahí conté más o menos y creo que era la A, ¿no? No recuerdo ahora, pero creo que la respuesta era la A. La Sí, era la... E inclusive después lo hice para corroborar con el segundo, de 30 a 40, cuántos había. Y bueno, nada, porque después todo lo demás, sí, bueno, tiene algunos numeritos diferentes, pero ahí ya me daba cuenta que era la A. Bien, sí, son estrategias que uno puede llegar a tener en conteos, ¿no? Uno puede decir, bueno, acá cuento 53, está en el de 50 a 60, entonces lo marco acá, lo pongo acá, lo pongo acá. 43, ¿dónde está? Está acá, lo voy marcando donde estaría, voy haciendo las cruces y después las tengo que contar. Es un trabajo de verdad, para nada recomendado, pero básicamente lo que había que fijarse era cuál de todos estos era una tabla armable para esa cantidad. ¿Alguna pregunta? Yo, Eduardo, directamente la tabla esa la sé. Yo la descarté, pero porque, o sea, los intervalos no me parecía que estaba bien. Por ejemplo, el primero era de 0 a 15, después 15 a 30, después de 30 a 40, o sea, como que no estaba bien No estaban proporcionales. dividido. Claro, eso, proporcional. Eso es lo que uno tendría que haber descartado. El 0 tendríamos que haber descartado enseguida y después, no sé, probar. Por ejemplo, el más fácil me parece era ver de 20 a 30 si había 3 o había 4. O de 90 a 100 Claro, si había yo 6 o había tengo- 4. Nos fijábamos ahí y descartábamos uno. Esa hubiese sido una estrategia para Claro, hacerlo sí, más pero rápido. como después pedía el promedio, yo agarré y escribí todos para poder sacar bien el promedio. Ahí el promedio, que era más abajo, ahí me dio distinto. Bueno, Bien, pero creo que venía más esperen abajo. que ¿no? lleguemos, esperen que Vamos lleguemos por- al promedio. Ya sí. llegamos. Después pedían el intervalo modal. O sea, tengo que mirar el intervalo del A, ¿no? Que era correcto. El intervalo que mayor frecuencia absoluta tuviese. ¿Cuál era Ahí el que tenías mayor? el de entre 40 y 50. Entre 40 y 50, sí. Eso yo Bien. todo lo Pero hice a ojo, yo no saqué un cálculo para eso, hasta Es que donde no, va. es a ojo, ¿eh? Es a ojo, ese yo Eduardo, no. yo puse el B porque el número 53 era el que estaba más repetido y que estaba 4 veces. No, pero acá O sea, dice no tomé el intervalo, me equivoqué intervalo por eso. modal. Intervalo modal, no el valor específico. Por eso dice intervalo modal. Es el intervalo que mayor frecuencia absoluta tiene. No es el dato que mayor frecuencia absoluta tiene. Sí, bueno, por eso me equivoqué en eso. Yo lo entendí igual que Nati, también, dice la misma forma. Bien, pero ven que dice intervalo modal, ¿no? ¿Ahí? Sí. Sí, está bien. Sí, Eso- ahora que lo lees así es como que me la... No, después cuando vi la respuesta ahí me di cuenta, dije, ay, no, está mal. Mati no me creía, porque me dijo, ¿y cómo lo hiciste vos? Y le digo, no sé, mirando. Me dice, ¿pero qué cálculo hiciste? No, ninguno. No se hace ningún cálculo, se mira, sí, tal cual es así, mirando. En este no había que hacer cálculo. La media aritmética, o sea, el promedio, era la A. ¿Por qué a algunos les dio otra cosa? Porque yo tomé todos los números. Y si tomás todos los Y números te daba 60,36. Sí, Claro. exactamente. a mí Era- también me dio así. Por eso yo le puse ninguna de las anteriores. Y ahí Claro. fue el del... ¿Qué porque lo- en realidad es como un promedio, o sea, lo sacás como un promedio, entonces tenés que sumar todo el contenido de los datos dividido la cantidad de datos que tenés. Bien, pero recuerden una cosa. Estamos trabajando, o sea, con un intervalo. No estamos trabajando con los datos todos repartidos, por más que nosotros los tengamos. Entonces, quizás eso pudo haber confundido, entiendo yo que pudo haberlos confundido, no hay problema. Acuérdense que esto no va a definir nada con respecto a su nota. Si uno quiere sacar el promedio exacto, lo que tiene que hacer es lo que hicieron ustedes. Sumar todos estos valores y dividirlos por el total. Eso es correcto. Pero tienen que tener en cuenta que estamos trabajando con intervalos porque hacer todo ese trabajo es demasiado. Entonces, lo que hay que hacer es calcular el promedio utilizando los intervalos. ¿Cómo se calcula el promedio con intervalos? Lo que les va a dar otro valor y lo que les va a dar otra cosa distinta a lo que tendría que dar, entendiendo un poco más ahora lo que les estuve comentando la semana pasada, que en realidad
cuando uno hace este tipo de cálculos, no les va a dar siempre el valor que realmente tiene que ser. Porque si ustedes hicieran el cálculo como correspondería, tendrían que sumar todos los datos y dividirlos por el total. Cosa que no se hace porque son muchos datos. Entonces tendrían que haber calculado el promedio con este intervalo. ¿Cómo se hace eso? ¿Se acuerdan? Sacando la marca de clase, dijiste. Sacando la marca de... ¿Saben cómo hacerlo? ¿Podrías refrescarlo, por favor, eso? Sí. Pero si no me dicen, yo les digo. Sí. No hay problema. Bueno, ¿Era lo de sumar los extremos del intervalo y dividirlos? No. Parecido, pero esperen. Déjenme que le... El valor intermedio de los intervalos, ¿era? Sí. Supónganse, están viendo... A ver, esperen, por las dudas. Bueno, esperen un poquito, por favor. Bien. La marca de clase es el valor intermedio que está entre los intervalos. En 0 a 10 será 5, de 10 a 20 será 15, de 20 a 30 25, eso está claro, ¿no? Para calcular la media aritmética o el promedio, si uno quiere calcular la media, lo que tiene que hacer es multiplicar la marca de clase de cada uno de los intervalos, en el primer caso será 5, por la frecuencia absoluta de ese intervalo, o sea, 0, más la segunda marca de clase, que es esta, 15, por la frecuencia absoluta de ese intervalo, 0, más la marca de clase del tercer intervalo, 25, por la frecuencia absoluta de ese intervalo, que es 3, más la marca de clase del cuarto intervalo, por la frecuencia absoluta de ese intervalo, por 7. ¿Se va entendiendo cómo hay que hacer? Más 45 por 15, más 55 por 13, más 65 por 4. Todo esto dividido por ¿quién? Por la muestra. ¿Cuánto es la muestra? Era 65. 65. Un error muy común, pero recontra común, es que se dividan por la cantidad de intervalos que hay. No se divide por la cantidad de intervalos, la mayoría divide por la cantidad de intervalos, sino que hay que dividir por la cantidad total de la muestra. Siempre se divide por la cantidad total de la muestra, que es 65. Ustedes hacen esa cuenta, les va a dar 59, como y pico, que era lo que decía. Esta es la manera de calcular una media aritmética, un promedio, cuando lo que nosotros tenemos son intervalos, no cuando tenemos que calcular todos los datos. Si se fijan, ese valor no coincide con la realidad, y era lo que les comentaba la semana pasada. Y es por eso que tampoco les paso los resultados, porque uno haciéndolo de una manera o de otra, si bien acá yo les puse que la respuesta correcta era una sola, pero haciéndolo de una manera o de otra puede darle distinto, y en realidad lo estaban haciendo bien ustedes. Pero bueno, era como estaba planteado el enunciado del ejercicio. No se preocupen. Bueno, ahí me equivoqué, es la primera que me equivoqué. Y después cuando redondeaba para arriba o para abajo de los jugadores. Bueno, ahora lo vemos. Tranquilos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, está bien, está bien. No. Bueno, vamos con el ejercicio 3, que fue el que más errores hubo. Tenemos el entrenador del equipo de handball. Realizó una siguiente tabla para estudiar el rendimiento del equipo a lo largo del campeonato. Bueno, en una fila colocó la cantidad de goles y en la otra cuántos partidos hicieron esos goles. Entonces, ¿hicieron más goles en un partido, ningún partido o en 3 partidos? Y yo ahí
puse en un partido, porque ya en un un partido tenía partido. 5 goles. Y en Claro, ninguno de los acá le anteriores dice tenía. que la cantidad de goles más grande, mayor cantidad de goles es 5. ¿Y cuántos partidos se hicieron? En un partido. En uno. Ahí ese canta. Me parece que es eso. La ¿Sí? respuesta es la A. ¿Sí? Ahora esperen que les voy a mostrar cómo hacer ese en Paint. 2 segundos. ¿Qué pasa con el B? Acá hubo problemas. La mediana de los goles convertidos es... La mediana es el dato que está en el medio de los datos ordenados de menor a mayor. ¿Cómo son estos datos ordenados de menor a mayor? Ahí yo lo que hice en la mediana, o sea, agarré los datos centrales, pues ya están ordenadas la cantidad de goles, 2 y 3, o sea, lo sumé, 2 más 3 son 5, y después lo dividí por 2. No es tan así, mirá, ¿por qué? Porque acá te dice que 0 goles se hicieron en 4 partidos, o sea que el 0 se hizo en un partido, en 2, en 3 y en 4. Un gol se hizo en 6 partidos. 2, 3, 4, 5, 6. Ah. 2 goles en 5 partidos. No, ya está, fue. ¿Sí? Sí, sí, no, lo hice, no lo hice así, por eso seguramente. Así es como están representados en realidad los datos de menor a mayor. Claro, claro. Yo también me equivoqué en esa porque tomé la Ahí me tabla equivoqué. y no tomé todos los datos. Son en total 21 goles, creo que son. Entonces tenés uno central ahí, debes tener un claro. central. ¿Qué será? ¿Un 1? Sí, no sé, a ver, son 21, tengo que hacer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá. No, este. A ver. Es el 1. Mal 2 me parece, a ver. ¿Cuánto queda para allá? Tengo que tener la misma cantidad de un lado que del otro. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y de acá, si tengo. Sí, el 2 era. Sí, el 2, entonces. Bueno, esa me equivoqué. Claro, pero lo acomodé. No lo distribuí así, lo saqué directamente de la tabla. Entonces agarré los dos datos centrales y los dividí. No, pero hay que tener en cuenta eso, que son 21 Sí, datos. sí. Bien. Y el promedio de goles de todos los partidos es aproximadamente, decía, teniendo en cuenta que son goles y esto tendría que dar en realidad de manera entera. ¿Cómo hacemos para calcular el promedio? ¿Cómo hacemos? Teníamos que multiplicar, hacer Sí, 5 podemos por hacer, 1 más. como está dado la tabla, tendríamos que hacer 0 por 4, más 1 por 6, más 2 Bueno, por sí. 5, más 3 por 3, más 4 por 2, más 4 por 1, dividido 21. O, en este caso, como no está dado en intervalos, le tenemos marca de clase, sumar todos estos valores y dividirlo por 21. Y les iba a dar aproximadamente 2, creo. Sí. Claro, 1,80 me dio, porque era 1,80. 38, claro, 38 dividido 21. Bueno, y ahí hubiésemos redondeado en 2 goles. Claro. ¿Alguna duda? Sí, ese Una también lo hice mal. pregunta. Sí. ¿Hay otra manera para encontrar la mediana que no sea sumando contando todos? Sí, Una que sea más simple. Sí, pudimos haber Digo, encontrado. por si son muchos datos. Sí, con la frecuencia acumulada. Son 21 datos, entonces el dato va a estar en el dato 11, entre el dato 11, digamos. Entonces vos fíjate, acá tenés 4 datos, acá 6, 4 y 6, 10, por lo tanto el dato 11 va a estar en este sector. Esa sería otra forma un poco más visual también, para no tener que hacer eso de describir todo dato por dato. Claro, joya. ¿Alguna pregunta, duda? Sí,
No, está perfecto que aclares el B y el C también. Bueno, el C, nada, malísima mía, pero la B estuvo buena porque no me hubiese dado cuenta. Bueno. Empezamos con eventos y sucesos. Entonces. La diferencia con lo que habíamos estado trabajando en estadística descriptiva, ahora pasamos más a la parte de probabilidad, es que antes lo que hacíamos era una observación o una encuesta y a partir de eso analizamos los datos. Ahora lo que vamos a hacer a partir de ahora en la materia es tratar de anticiparnos a lo que va a pasar. ¿Cómo nos anticipamos? A través de experimentos, o sea, no quiere predecir qué es lo que va a suceder. ¿Qué se conoce como un experimento aleatorio? Es un proceso que depende del azar, cuyos resultados se pueden observar pero no determinar con antelación. ¿Qué quiere decir? Un resultado determinista es un resultado que yo puedo anticipar, como por ejemplo, si yo digo viajo a 100 km por hora durante una ruta, durante 3 horas, voy a estar de acá a 300 kilómetros. Eso yo lo puedo predecir. Tiro una piedra con un ángulo determinado, con tanta velocidad inicial, va a caer en tal lugar. Eso lo puedo predecir. En este caso, nosotros estamos trabajando con experimentos que no podemos predecir el resultado, pero sí podemos describir qué tipos de resultados pueden salir, cuáles son todas las posibilidades. Como por ejemplo, los más conocidos es cuando saco una carta de una baraja, tiro un dado, una moneda, espero una respuesta de una encuesta. Entonces, definimos dos tipos de experimentos, los simples y los compuestos. Los simples son aquellos que están integrados por una sola cantidad por una sola característica, como por ejemplo, saber qué cantidad de unidades defectuosas hay en una partida de producción de una fábrica, lanzar un dado, lanzar una moneda, etc. Un experimento compuesto va a estar dado por varios experimentos simples, como por ejemplo lanzar un dado y una moneda. Y acá hay dos palabras que estaría bárbaro que las anoten y que anoten su definición y su diferencia, porque la vamos a mencionar mucho y es importantísimo conocer su diferencia. Una es espacio muestral y otra es evento o suceso. Y la podemos vincular con algo que ya estuvimos viendo, que es población y muestra. Espacio muestral representaría lo que es una población y evento o suceso representaría lo que es una muestra. Espacio muestral vamos a definirlo como el conjunto de todos los resultados posibles que pueda haber cuando hacemos un experimento. Espacio muestral, todos los resultados posibles. Anótenlo, márquenlo, porque es importante. Y un evento o suceso, que es exactamente lo mismo, es una característica específica que puede tener ese espacio muestral. Por ejemplo, si yo tiro, bueno, acá tenemos varios ejemplos. Miren. Si se eligen 20 personas al azar y se cuenta la cantidad de mujeres, ¿cuál puede ser el espacio muestral? ¿De qué número hasta qué número? Si yo elijo 20 personas al azar y cuento qué cantidad de mujeres hay. ¿Qué cantidad de mujeres puede haber cuando elijo 20? Y 20. Todos los resultados posibles. Pero vamos a tener que dar todos los resultados posibles. Puede ser desde 0, 1, 2, 3, 4, hasta 20. 20 o menos. 20 o menos, sí, también. Desde 0 hasta 20, hay muchas maneras que lo puedo representar. Y un suceso sería, por ejemplo, encontrar menos de 10, o más de 10, o menos de 5, o más de 5, no sé, menos de 4. Una determinada característica, una determinada cantidad de ese espacio muestral. Si yo registro los números de pasajeros en un avión de 120 asientos, el espacio muestral que voy a tener son todas las posibilidades. Voy a anotar los números desde el 1 hasta el 120. Y un suceso de ese caso podría ser, por ejemplo, elegir todos los pasajeros que tengan el número de avión par, o que tengan el número de avión impar, o que su número empiece con 5, o que su número termine con 8, etc. Es una característica a partir del espacio muestral. Otro ejemplo es, por ejemplo, tirar 2 monedas al aire y anotar los resultados. Si yo tiro 2 monedas al aire, mi espacio muestral, o sea, todos los resultados posibles que yo puedo tener son estos que están acá. Me puede salir cara a cara, cara seca, seca cara y seca seca. Otro ejemplo, tirar un dado y anotar qué es lo que va a salir. Si yo tiro un dado con los números del 1 al 6, los resultados posibles, o sea, mi espacio muestral, será desde el 1 hasta el 6.
Y por ejemplo, sucesos puede ser el A, que sería 2, 4, 6, o sea, salir solamente par, el B, 3 y 6, o sea, por ejemplo, salir un múltiplo de 3, o el C, que salga 4, por ejemplo. Otro caso puede ser el experimento de lanzar 3 monedas al aire, y acá tendríamos todo el espacio muestral, todas las posibilidades que hay al lanzar 3 monedas al aire. Y luego sucesos podemos tener un montón, o sea, podemos decir, por ejemplo, no sé, anotar todas las veces que salió cara, todas las veces que salió seca, al menos una cara, por lo menos una seca, etc. Son una infinita cantidad de ejemplos. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Con esto? No. 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 Entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar unos minutos para que ustedes hagan estos ejercicios que están acá. Unos 10, 20 minutos más o menos. Después nos volvemos a encontrar y los repasamos y ustedes me dicen qué fue lo que pusieron. Distinto a como hacíamos siempre, que los dejaba para la semana que viene. Les doy un tiempo para que los hagan y que después me digan qué pusieron. Son ejercicios relacionados a anotar el espacio muestral o anotar el suceso o evento. Acá donde dice el número de puntos muestrales, vendrían a ser la cantidad de veces que salió ese evento o suceso. Por ejemplo, acá la cantidad de puntos sería contar cantidad. 1, 2, 3, en este caso serían 8 en total. Eso es, contar qué cantidad de veces surge el experimento. ¿Alguna pregunta, duda hasta acá? Son 5 ejercicios. No, ninguna duda. Bien. Hacemos así entonces. Bien, cuéntenme. En el ejercicio 1, dice, suceso A es arrojar un 3 al arrojar un dado. ¿Cómo sería el experimento, el espacio muestral y el suceso? El experimento Yo es sencillo, puse arrojar un dado, ¿no? Y ver qué sale. tirar un dado. El espacio muestral, 1, 2, 3, 4, de 1 hasta 6, perfecto. Y el suceso A, 3. A, 3. Solamente eso. Bien. Se elige una persona al azar y se averigua si sabe conducir o no. ¿Cuál sería el espacio muestral? sí, no. Sí, Sí no. o ¿Sabe o no. no sabe? Perfecto. Sí o no. Perfecto. Enumera los sucesos. Enumera, esto presten atención, cuando dice enumerar o describir, acá solamente hay que enumerar qué cantidad de puntos muestrales tiene el espacio muestral si tiramos una moneda una vez. ¿Cuántos valores posibles tenemos? Cantidad. 2. 2. Perfecto. 2. ¿Lanzar una moneda 2 veces? 3. 4. 4. 4. Cuatro. Sí. Cara, seca, seca, cara, 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 seca, seca. ¿Y lanzar una moneda 3 veces? Y 3. No, perdón, 2. 6. Ninguna. No. 8. Son todas estas posibilidades. Ah, ¿Ven cómo se anota? claro. Cara, 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 cara seca, seca, cara seca. ¿Sí? Lanzar un dado una vez. Sería 2 6. al cubo sería. 2 al cubo, sí. No sé quién lo dijo, pero sí, son 2 al cubo. Si fuesen 4 monedas, sería 2 a la cuarta. 16. Claro. Lanzar a la vez un dado y una moneda. Y ahí jugaría del 1 al 6 y cara y seca, en cada una de esas Entonces, opciones. 12. 12, sí. No, 12, sí. Bueno. Sí, 12. Tenemos una bolsa que tiene 2 bolillas, 2 blancas y 2 rojas. Se extraen 2 bolitas. ¿Qué puede salir? 4. Roja, blanca, blanca, roja. ¿Y qué más? Blanca, 2 blanca, roja, blancas y roja. 2 rojas. Blanca, blanca, roja, roja, Es roja, como lo mismo que las blanca, monedas. blanca, roja. ¿Sí? Se extraen 3 bolillas de una bolsa que contiene 4 rojas y 4 verdes. Van a ser 8, ya se los digo. Después piensen, no, es cuestión de pensarlo, ¿sí?
lanzar una moneda 2 veces. Bueno, esto básicamente se sigue repitiendo lo mismo. ¿Se entiende el ejercicio 4? Si no me preguntan. Y una bolsa que contiene bolas blancas, bolas negras, extraen sucesivamente 3 bolas. Definir por extensión quiere decir mencionar caso a caso los siguientes sucesos. Se extraen 3 bolas del mismo color, o sea, puede ser blanca, 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 negra, negra, negra. Y acá empieza lo complicado, quizás el al menos una bola blanca. ¿Qué quiere decir? Que puede ser blanca, negra, 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 blanca, negra, Pero negra, negra, blanca. Como mucho una bola blanca, como mínimo, como máximo, como mínimo. Claro, pueden ser uno o más. Uno o más, perfecto. A lo sumo una bola blanca, ¿qué quiere decir? Como máximo uno, como mínimo uno. No entiendo qué estamos haciendo. Es mínimo. ¿Cuántas veces se repite la situación esta? Extraer a lo sumo una bola blanca. ¿Cuántas bolas blancas vamos a extraer? ¿Una como mínimo o como máximo una? Estamos definiendo sucesos. Como mínimo una. A lo sumo. No, a lo sumo es es como como mucho. máximo. Como máximo. Como máximo, como mucho. Como mucho, una. Una o cero sería en este caso. Al menos una bola negra, ¿qué sería? Como mínimo. Una o más. Una o más. Bueno, fíjense, en todas estas palabras es importante tener en cuenta que quiere decir a lo sumo, al menos, bueno, a lo sumo o al menos. Como mucho se entiende, creo. La diferencia entre a lo sumo y al menos. A lo sumo es como máximo, al menos es como mínimo. Eso anótenlo porque va a ser importante. ¿Alguna pregunta, duda hasta acá? No. No. Bueno, seguimos avanzando. Definimos nada más 2 tipos distintos de sucesos. Suceso seguro es el que se verifica siempre. O sea que el suceso seguro es el propio espacio muestral. Cuando, por ejemplo, te digo, tirar una moneda y que me salga cara o que me salga seca. O sea, el suceso es igual al espacio muestral. El suceso imposible es el que nunca se verifica, se expresa como un conjunto vacío. Por ejemplo, si yo tiro un dado y pido que salga un 7, es imposible, eso me va a dar 0. Sucesos incompatibles son aquellos que no tienen intersección, o sea que no tienen nada en común. Aquellos sucesos que no tienen ningún punto muestral que sea igual. Y sucesos compatibles son aquellos cuya intersección es distinta de 0, o sea que tienen algo en común. Identifican, no sé si están viendo, no vieron teoría de conjuntos, identifican que este símbolo es el de intersección o no. Sí, lo vimos. Sí, lo vimos. ¿Lo vieron? Sí. Bien, bien. Perfecto. Sí. Bueno, entonces, algo incompatible es cuando la intersección es vacía y algo compatible es cuando la intersección es distinta de vacía. Ejemplo, tirar un dado con caras numeradas del 1 al 6 son sucesos compatibles. Si yo tengo, por ejemplo, anoto 1, 2, 3 y 2, 4, 6, el 2 está en ambos casos. Y si yo digo son incompatibles cuando digo los números pares y los números impares, no tienen nada en común. 2 sucesos van a ser complementarios, otra definición, y se escribe, esto, si ya vieron conjunto, fantástico, porque el complemento de un suceso representa lo mismo que el complemento en un conjunto. El complemento de un suceso A se lo describe de esta manera, es todo lo que no es A. El complemento del espacio muestral es el vacío y el complemento del vacío es el espacio muestral. Se dice que un suceso está incluido en otro si verifica que todo elemento del suceso que está incluido, por ejemplo, si yo digo que A está en B, A está incluido en B, todo elemento de A también está en B. Y acá después viene el tema de las operaciones con sucesos, que esto es básicamente lo mismo que... Hace mucho vino un conjunto, porque si no es básicamente lo mismo. ¿Se acuerdan de conjuntos de las operaciones, de la unión, intersección, etcétera? Sí, hace poco lo vimos. Bueno, entonces esta parte se va a relacionar mucho porque es exactamente lo mismo que
con conjunto, lo único que estamos hablando de suceso. Tenemos unión, intersección. Esto es uno contenido entre el otro. La unión son todos los elementos que están en uno o en el otro. La intersección son todos los elementos que están en uno y en el otro. Vamos a hablar de la diferencia A menos B cuando un suceso está en A y no está en B. No hay... Esto es exactamente lo mismo que se vio en álgebra, creo que lo habrán visto. Bien. Tenemos entonces estos 3 ejercicios. Les doy alguna pregunta hasta acá. Les doy unos minutos para hacerlo y después los corregimos. ¿Les parece? Salvo que tengan alguna pregunta. Bien. Bien, el primer ejercicio decía, en familia de 3 hijos, estudia la distribución de su sexo, por ejemplo, varón, mujer, mujer, significa que el mayor es varón y las otras 2 son mujeres. ¿Cuántos elementos tiene el espacio mostrar? Y describir los siguientes sucesos, la menor es mujer, B, el mayor es varón. Bien. Entonces, yo tengo que describir todas las opciones que hay. Las opciones puede ser que salga varón, mujer, mujer. Por ejemplo, varón, mujer, varón. Varón, mujer, varón. Varón, mujer. Esperen un poquito. Varón, varón, mujer. Y mujer, varón, varón. Mujer, mujer, mujer. ¿Cuántos me tiene que dar? Yo conté 8, pero pueden ser más. No, son exactamente 8. Porque tenemos 2 posibilidades en cada uno de ellos. 2 acá, 2 acá, 2 acá. Son en total 8. Y yo llevo 6. Entonces me faltan... Varón, varón, varón. Varón, varón, varón. Y una más. Varón, mujer, mujer. Varón, mujer. No, ya la puse. No, ya la pusiste. Falta Mujer, varón, mujer. Mujer, sí. Ahí está. Bueno, son esas 8. Luego recuerden que están anotados por orden de nacimiento. Varón, mujer, mujer sería que el varón es el más grande. Y lo que me está pidiendo el enunciado es que A sea la menor es mujer. El evento A lo describo como que la menor es mujer. Y esto sería, por ejemplo, este caso. En este caso la menor es mujer, porque la menor se escribía, era la última de las opciones. La segunda que puedo poner es esta, varón, varón, mujer. Otro caso, cuando dice mujer, mujer, mujer. Y el último. Mujer, varón, mujer. El inciso B es el mayor es varón. Entonces, todos los que tenían la B adelante, B, M, M, B, B, M, B, M, B, y ninguno más, ¿no? No. No, perfecto. A partir de estos datos me pide calcular la unión. A unión B. O sea, todos los que estén en A y todos los que estén en B. Entonces yo voy a tener que todos los que están en A son todos estos y todos estos.
Pero de acá tengo que descartar los que tienen en común. Y los que tienen en común son la intersección entre los dos. ¿Quiénes tienen en común? Estos dos. Estos dos puntos se repiten en ambos casos. Que serían los que, dicho de otra manera, el mayor es varón y la menor es mujer. ¿Lo entendieron esto de hacer la unión y la intersección de los sucesos? Sí, lo agarré para totalmente otro lado. No lo hubiese dicho nunca así. Está bien, perfecto que lo mostraste. Bueno, ¿alguna pregunta, duda con esto? Bien. El siguiente ejercicio dice, se define, un experimento consiste en lanzar un dado y observar el número que sale. A sale menos que 3, B sale más que 3, C sale 2, 4, 6. Bien. Entonces, si A sale menos que 3 cuando tiro un dado, ¿cuáles son mis puntos? 1, 2. 1 y 2. 3 no, porque dice sale menos que 3. B es 4, sale 5, más de 6. 3. Un dado. 4, 5, 6. C sale 2, 4, 6, ya me está diciendo. No había mucha ciencia ahí. No. 2, 4, 6. A partir de estos números, tengo que ir calculando. Bueno, ocurre solamente A, ocurre solamente B. Exacto, esos son sencillos. Sí, Pablo, no hay problema. Lo grabo, después lo paso. Ocurre B y no ocurre C. Ocurre B y no ocurre C, se representa con la resta. O sea que sería a todos los de B sacarle los que están en C. En ese caso, ¿qué me quedaría? Si a todo B le saco los que están en C. ¿Se entiende esto? Ocurre B y no ocurre C, es lo mismo que la resta. Tengo B y le saco lo que está en C. ¿Lo ven? Sí. B tiene el ¿sí? Bueno. Ocurren los tres simultáneamente. Sería la intersección entre los tres. Es vacío. Que ocurran los tres simultáneamente. No, no hay nadie. Es igual a vacío. Ocurre a lo sumo uno de los tres, ¿qué sería? ¿Cómo se representa en teoría de conjuntos? Yo se los digo de otra forma. Ocurre uno, o ocurre A, o ocurre B, o ocurre C. ¿Cómo se describe eso como conjuntos? Se los digo, no hay problema. Que sería desde 1 hasta 6, ¿no? Tengan en cuenta lo siguiente, si quieren anótenlo. En teoría de conjuntos y acá en sucesos, cuando ustedes están representando y noten que hay un conectivo lógico y, están hablando de una intersección, y cuando hay un conectivo lógico o, están hablando de una unión. Entonces, cuando no ocurre ninguno de los tres, o sea, no ocurre A y, no ocurre B y, no ocurre C, es una intersección. Y cuando ocurre uno o el otro, uno o B o C, es una unión. ¿Está bien eso? Cualquier cosa me dicen, ¿eh? Bien. Ocurre, bueno, los tres simultáneamente, ocurre solo uno de los tres. Ocurre solo uno de los tres, ¿cómo lo podríamos representar? Podríamos decir que ocurre A y, perdón, y no ocurre B. Esto, el B con el acento sería un complemento. Y no ocurre C. Sería la forma de representar. Ocurre A y no ocurre B y no ocurre C. Eso sería, ocurre, como decían, solamente uno de los tres. En ese caso ocurre solamente A. Entonces, a A hay que sacarle B y hay que sacarle C. Lo único que queda es el 1. 1.
¿Alguna pregunta con este? Bueno. Gana. Y el 8, que decía, se considera 4 artículos, A, B, C y D. Supongo que el orden en que cuál se anotan esos objetos representa el resultado del experimento. A está en primer lugar. Perdón, el suceso A está en el primer lugar. El suceso B está en el segundo lugar. Mostrar todos los elementos del espacio muestral, A unión B y A intersección A. Entonces, en ese caso, si tenemos 4 elementos, A, B, C y D, y A está en el primer lugar, tenemos que hacer A, B, C, D. Por ejemplo, este sería A, C, B, D. Y este sería A, C, D y B. Y este sería A, D, B y C. Y tengo que ir probando todas las opciones. Y este sería A, C ya puse, D, C y B. No sé si me falta alguno más. 3, 4, 5, si me falta uno. ¿Entiende lo que estoy haciendo, no? Ah, sí, A, B, te dice. Estas son todas las opciones. Serían todas las opciones en que queda adelante, ¿no? Adelante, sí, porque eso me pedían enunciado. Este me pide todas las opciones. B está en el segundo lugar. Entonces, va a ser A, B, C, D. A, B, D, C. C, B, D, A. C, B, A, D. D, B, C, A. D, B, no sé, A, C. Todas las opciones con B en el segundo lugar. Y luego tengo que calcular A unión B. Son todos los que están en A. Con todos los que están en B. Y después me pide calcular la intersección, que son todos los que se repiten en A y en B. Tendría que sacarlos de acá, porque los que se repiten hay que anotarlos solamente una vez. Sería este. Este se repite. Vamos acá. Y tendría que buscar otro más que se repitan. Este, el segundo. No, este no. Y el de A, Acá. B, C. Y no sé si se repite alguno más, tendría que buscarlo. Pero bueno, son básicamente los que se repiten, son los que tenemos que poner en intersección. ¿Alguna duda, pregunta con esto? No. No. No.